Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a esta nueva charla, esta nueva entrevista. Te saluda el profe Cristian Solari y para mí es un gusto, un honor poder presentarte a un colega, un gran preparador físico, una trayectoria extraordinaria. Ahora vamos a hablar con él. Acá, bienvenido Rodri. ¿Cómo estás? Rodrigo Barrios, un gusto. Hola, Cristian, hola a todos. Bueno, no, el gusto es mío, la verdad. La invitación me encantó, sobre todo para poder charlar un ratito y para poder compartir siempre con colegas, es lindo. Bueno, no, el gusto es nuestro y es un gusto, bueno, si no lo conocen, Rodrigo es un preparador físico argentino con una notable trayectoria. Bueno, ha trabajado en Estudiantes de La Plata en Argentina, ha trabajado en Arabia Saudita en el equipo Al Hilal y ha trabajado en tal vez el lugar más destacado hasta ahora, que es la selección argentina, donde ha salido campeón de la Copa América, campeón de la finalísima y campeón del mundo en Qatar 2022. Gracias por eso, nos dieron una alegría tremenda, hay que decirlo, los que somos argentinos. Este, sí, sí, claramente. No solamente, bueno, el Mundial, todos estos títulos, ¿no? Que acabo de mencionar. Después, también estuviste en el Johor de Malasia, que también obtuvieron varios títulos, ahora si querés nos contás. Y ahora estás en el Everton, en la primera división de Chile, en la ciudad de Viña del Mar, una ciudad preciosa también, y con toda una experiencia muy rica. ¿Por qué? Has pasado por culturas diferentes, por seguramente cuerpos técnicos diferentes, estilos de juego diferentes, que eso es lo lindo que vamos a charlar ahora también, de cómo se adapta la preparación física a los distintos modos, ¿no? De entrenar. Este, ¿Me querés comentar algo de ese proceso, Sí, digamos? sí, no, lo principal, bueno, uno desde la posición que ocupa y bueno, sobre todo la selección que nombraste, o sea, uno dice, bueno, lo ganaron los jugadores en definitiva o los logros, ¿no? Seguro. Fueron desde otro y uno aporta desde su sector todo lo que uno puede, que muchas veces es poco, muchas veces es mucho, pero bueno, trata de hacerlo para el fin que siempre sea bueno. Muchas veces, en la mayor de las partes de las veces no se da, sabemos que no se Es da. cierto, es Y cierto. bueno, uno hay veces que tuvo la suerte de que sí, y bueno, lo vive con alegría diariamente, es algo que uno no se olvida, todos los días está siempre recordando en una situación o en otra eso, y bueno, es parte de la felicidad de todos, ¿no? De poder haberlo vivido, pero sobre todo, como te digo, Cristian, de tener la posibilidad de compartir ciertas cosas y experiencias que gracias a la tecnología y demás lo podemos hacer bastante sencillo. Ahí tocaste un tema interesante también, ya que tocaste el tema tecnología. ¿Cómo te llevas con la tecnología? Sé que bien, porque te gusta evaluar, el tema del GPS lo manejas muy bien también. Y bueno, en todos estos procesos que has tenido, me imagino que bueno, que ya tenés una serie de referencias de evaluación, ¿verdad? Una serie de datos que mirás, porque yo que también he trabajado mucho con tema de GPS, hay mucho dato, y después evaluar lleva tiempo. Entonces, Sí, normalmente lo que hacemos es resumir un poco, sintetizar, porque el día a día después se hace un poco engorroso y pesado porque son muchos jugadores que hay que mirar, ¿no? ¿Cómo lo llevas a eso? sí, ¿Qué sí. te parece? ¿Qué opinás? Mira, Cristian, con respecto a la tecnología, a mí me resulta algo interesante y que incluso nosotros como ser humano, más que como profe, vamos siempre detrás, ¿no? De todo eso, porque lamentablemente todo lo que se está creando hoy es muy diferente a lo que nosotros estamos ya utilizando. Entonces, sí o sí requiere de esa constante evolución que nosotros tenemos que estar al alcance y muchas veces no nos da ni el tiempo por estar en un equipo como en estos casos o no nos da ni siquiera la cabeza para entender lo que está pensando alguien que está creando algo, ¿no? Pero bueno, sí, lo bueno es que lo intentamos implementar y sobre todo, a ver, nosotros que estamos de este lado de la práctica, en muchos momentos estamos fuera de la práctica, entonces nos da la posibilidad de ir avanzando. Todo lo que tomamos en definitiva de la tecnología y de las evaluaciones y demás va directamente a lo que nos está sirviendo inmediatamente en la práctica. Y bueno, creo que eso nos hace evolucionar porque uno dice, bueno, los GPS creo que fue algo que fue revolucionario en su momento,
y hoy pasa a ser algo, una herramienta más Algo que más, no se discute que claro, tiene que estar. O ya sea, está ya instalado. uno sabe, el dirigente cuando vas a un club ya lo sabe, y hay incluso estructuras armadas dentro de los clubes, por más chico o grande que sea, que ya está armado. Y el tema de las evaluaciones, yo creo que el fútbol y los procesos entre personas son evaluaciones permanentes. No, no tenemos otra manera de tener la capacidad de poder evaluar. Muchas veces subjetivamente, muchas veces un poco más subjetiva con tecnología específica para lo que yo quiero ver, pero es a diario, y a diario es tomar decisiones, y sobre esa evaluación que yo voy eh, midiendo diariamente y tomando, es lo que me da el resultado para los objetivos poder cumplir los objetivos que yo tengo. Eh, Nosotros evaluamos ¿No? mucho, Mucho sentido común mucho, hay que tener en el y día a día. bueno, eso para mí es fundamental, y al final es algo que no te lo enseñan, y estamos ahí viendo a ver cómo trabajar y ver, y no, en definitiva es sentido común, porque tenemos un montón de información encima y podemos aplicar muy poco. El otro día, para charlar ahora y comentar alguna Sí. anécdota, me preguntaban y me daban determinadas informaciones que yo podía ver en vivo sobre inteligencia Ujú. artificial, y incluso todo lo que es datos de carga externa, y me decían a ver si me podían hacer un aporte de determinadas variables dentro de un partido para que yo las pueda comunicar dentro de un cuerpo técnico y las podamos resolver dentro de un partido y que sea más ágil. Eh, a lo cual, o sea, uno dice, estaría muy bueno, pero eso requiere, primero, de Mucho estar muy tiempo. bien capacitados todos, creo, porque todos tenemos que estar muy bien capacitados y tener mucha gente trabajando para eso. Y después es saber bien la dirección, a qué es lo que quiero ver, en qué momento y por qué, ¿no? Yo le decía, yo para decirle al técnico una cuestión física, en un entretiempo tengo tal vez entre 15 y 20 segundos, 30 segundos como mucho. Claro, Porque se claro. hablan en 5 minutos, el cuerpo técnico habla todo lo que pasa, todo lo que está pasando tácticamente, técnicamente, físicamente, en salud y demás. Y yo para decirle ciertas cuestiones tengo muy poquito. Es decir, bueno, estamos a este nivel con respecto a otro partido, tal persona, apuntás específicamente, decir, bueno, este está por debajo de sus niveles, aquel está por arriba tal vez de sus niveles a nivel de intensidad, y no mucho más. Hay que saber elegir a ver Claro. qué es lo que uno dice. Pero Y ahí, por bueno, ejemplo, perdón que te diga esto para agregar algo diferente de lo que por ahí siempre miramos lo físico, porque somos preparadores físicos, ¿no? Es lógico. Pero yo digo, por ejemplo, cuando uno apunta, por ejemplo, este jugador está más bajo, lo que sea, ¿en qué influye eso en el juego directo? Porque yo me pregunto esto, ¿no? Sabemos que el eje es el juego. Entonces, a lo mejor, claro, a lo mejor no hizo esa décima de más de velocidad o lo que sea, pero eso, digamos, influye o no directamente en el entendimiento, en los pases, en la cantidad de robos de pelota, etcétera, que después al final es lo que le va a servir al equipo en la construcción. Ojo, es una pregunta que me viene ahora, pero a veces totalmente, no Cristian. quiero ser, como se dice, muy radical con lo físico, porque es todo, ¿no? No, Engloba no. todo. No, no, engloba todo. Por eso, a ver, por eso digo que uno tiene un determinado tiempo, y por lo menos la metodología que traté de usar en los lugares donde estuve es apuntar en base a lo que se está hablando, ¿sí? Porque normalmente la charla comienza estamos hablando de un entretiempo, ¿sí? Estamos en Sí, 15 sí, sí, minutos sí, y claro, son menos de 15 claro. minutos, durante 5 minutos tal vez estamos dentro del cuerpo técnico charlando eso, y en esos 5 minutos tal vez se están hablando un montón de cosas, entonces uno se trata de centrar sobre lo que se está hablando, y no se sale tal vez con algo que no. Entonces, en base a eso, en base a las pérdidas, en base a ver un determinado juego que no se está produciendo, o que alguien no lo está realizando como se esperaba, o no se está produciendo dentro de un equipo, o decir, bueno,
sí, también pasa esto, o se ratifica con lo que uno está viendo de carga externa solamente. No, no es que Claro, decir, claro, bueno, a mí me está exacto. pareciendo que estamos atacando solo por derecha o estamos atacando y estamos defendiendo mal la izquierda porque tenemos menos gente. Es decir, bueno, sí, por el lado izquierdo está pasando de lo físico, está pasando esto, y por el lado derecho en ataque está pasando esto. Entonces Claro, ya le das un contexto, ¿no? bien. Que es eso, en definitiva, no es la carga física en sí, sino es poder contextualizar lo que Claro, está ahí está. pasando con Ahí ese está. dato. Exacto, exacto. Exactamente. Muy interesante. Bueno, le decimos a la audiencia que nosotros tenemos los cursos de Academia Global y de Galileo Athletic, que debajo, si les interesa, son cursos para preparadores físicos, entrenadores. Tenemos también los cursos de inglés específico para fútbol. Debajo está toda la descripción y suscríbanse si les gustan estos videos, déjenos un like, así seguimos difundiendo todas las cosas que nos interesan del fútbol profesional y hoy con un invitado súper especial que es Rodrigo Barrios, campeón del mundo con la selección argentina, campeón de la Copa América, campeón de la finalísima. La verdad que una carrera brillante la de Rodrigo y también campeón en Malasia, Rodrigo, ¿no? Con el Johor. Sí, bueno, sí, en Malasia fue una experiencia, la verdad, desde nuestra parte, de nuestra visión a nivel cuerpo técnico, como persona, un montón de cosas de mucho crecimiento, ¿no? Eh, Porque uno escucha hablar de determinadas ligas a lo mejor y muchas veces por desconocimiento dice, bueno, voy a ir allí, ¿por qué? Muchos me dijeron, ¿por qué te fuiste de la selección en este momento? Porque en definitiva era Claro, un el momento mejor momento, justo, claro, momento mayor esplendor. Pero bueno, uno tiene también ciertas motivaciones seguro, personales claro, claro, y individuales, ¿no? Que dice, bueno, quiero dar este paso para poder crecer de esta manera como profesional. Incluso uno puede crecer de un montón de lugares, ¿no? Y la verdad me siento tranquilo porque lo conseguí a ver, no digo que lo haya logrado, pero por lo menos yo me siento tranquilo en que hemos crecido, pues llegamos a una liga si bien es una liga donde no está en el ámbito o en la palabra de todos dentro del mundo, pero es una liga que tiene buena competencia, buenos jugadores, muchos jugadores internacionales que le aportan lo suyo. Tiene como contra sí el clima, que tal vez es bastante caluroso todo el año, claro. entonces eso hace a que el rendimiento sea de otra manera, por ende de entrenar de tarde y no de mañana, que todo se complejiza un poco. Por lo tanto, las recuperaciones son diferentes. Pero bueno, la verdad me encontré con un club en sí, en Jujuy, que grande, Muy grande, sí, sí, muy grande. sí, sí, ediliciamente y con mucho valor de gente trabajando, con mucha idea, se nota que cada año es un club joven, pero cada año se han incorporado cosas. Ingresé a un gimnasio que es el sueño de todo profe, ¿no? Claro. Un Está muy gimnasio que tenía profesionalizado, sí, sí, claro. de todo, Es muy europeo, ¿no? Muy europeo. muy europeo, recuperaciones, 2 cámaras hiperbáricas, saunas de todo tipo, cintas con Alter G para las recuperaciones. No, la verdad, algo que no, yo no había, sí había visto con la selección de haber ido a recorrer clubes y ver distintos clubes del mundo, pero de los más alto nivel del mundo. Y este que vos decís, bueno, está en Malasia, está en Asia, en el centro de Asia, no sé bien contra quién compite, no sé bien dónde está, la verdad, nos dio la posibilidad de experimentar y de hacer todo lo que uno quería. Y bueno, la verdad, sí, como resultado en sí, si vos querés, sí o sí, nos fue muy bien en las competencias que tuvimos tanto nacional, bueno, internacional jugamos la Champions de Asia, que bueno, tuvimos 3 ganados, 3 perdidos, no clasificamos la primera ronda por muy poquito, pero se compitió de igual a igual Equipos, contra hay países muy fuertes equi- ahí, claro. equipos Más fuertes japoneses, que, como claro, sí, sí, ahí está el que Malasia. Kawasaki, el Ulsan de Corea, la verdad equipos Los realmente árabes, ¿no? fuertes. También, claro. También, bueno, los árabes estaban en la otra zona, pero Ah, claro, bueno, claro. estaba dividido en 2 zonas diferentes, pero realmente se hace como una Copa de Asia fuerte. Y bueno, ahí estuvimos y la verdad hicimos muy buen papel y la verdad terminamos muy contentos.
sinceramente. Bueno, Entre ellos, bueno, la primera pregunta que hacía Cristian de evaluaciones y demás, hemos podido hacer de todo, ¿sí? Ahí sí teníamos de todo, teníamos plataformas de fuerza para evaluar, incluso evaluábamos todos los días -1 también, a ver un poco la frescura de los jugadores. ¿con qué evaluabas Evaluamos, esa? sí, ¿Con plataforma para la frescura? plataforma de fuerza aval, sí, 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 utilizábamos. ¿Qué, qué saltos hacías? Generalmente hacíamos contramovimiento, sí, Contra mí. generalmente hacíamos contramovimiento que era lo mejor, lo que los chicos tenían más aprendido sobre ello y bueno, sí evaluábamos ese tiempo de contacto un poco, bueno, la altura del salto como algo más, pero bueno, sobre todo la presión que ejercían en la salida y demás. Pero bueno, nos daba un resultado, pero esa sí era una evaluación constante, sí, la evaluación constante a nivel de carga externa. Teníamos, bueno, todo lo que era un poco protocolizado con la misma plataforma de Catapult y demás, para poder incorporar la sensación subjetiva de los esfuerzos, ver un poco la parte de wellness, y yo lo hacía un poco más reducido, no, lo hacía, no les hacía tantas preguntas, Claro, claro, lo había sintetizado un poco más para saber a ver la disponibilidad del jugador que tenía para el entrenamiento, y ellos ya sabían que tenían que considerar varias cosas para poner esa puntuación. Entonces sabían que tenían que considerar cuánto habían dormido y cómo, qué calidad, tenían que saber cómo estaban recuperados a nivel muscular, bueno, y demás a nivel condición física, y claro, ellos ahí generaban ese número que yo hacía pasar, como tenía recurso humano para trabajar, hacía claro, pasar un profe y marcaba con una línea en un iPad que era de más verde a más rojo, que era con una puntuación en definitiva, pero era a la vista. Entonces el chico a lo mejor estaba activando y pasaban y y a mí instantáneamente eso yo ya lo veía, si quería desde la oficina o desde el mismo campo, desde otro iPad, y ya tenía los resultados inmediatos. Así que, bueno, nada, eso como evaluaciones. Después sí, teníamos evaluaciones, hicimos algunas que partían un poco del FMS o algunas otras evaluaciones como el e-balance y demás. Teníamos algunas otras con respecto a la potencia, algunas para evaluar como preventivas o como para buscar alguna marca de referencia, por ejemplo, con un hop test, donde teníamos cierta referencia por si había algún tipo de lesión para las recuperaciones. No, la verdad hicimos mucho y nos dio, la verdad, muy buenos resultados, ya que es un equipo que jugamos 41 partidos en 9, 10 meses, así que fue bravo, fue bravo. Oficiales y bueno, más claro. los otros tanto, ¿no? De amistos. Largo, Así largo. que bueno, largo, Sí. largo, pues jugábamos cada 4 o 5 días y bueno, la verdad, con viajes, pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad, estuvo bueno. Contame cómo sería, cómo viviste, digamos, la diferencia de entrenar una selección y un equipo, ¿no? ¿Cuáles serían, si hay algún profe que quiera saber, bueno, cuáles son las diferencias más notables que hay en entrenar físicamente a una selección y a una selección top, ¿no? Y a un equipo top también, porque en ese país, por ejemplo, Malasia o como vos habías estado en otros equipos también, de primera división, ¿no? Hay diferencias. Sí, hay diferencias grandes, particularmente, bueno, en selección argentina no era el primer profe, por tanto, había situaciones donde yo aprendí a resolver ciertas cosas, sí, a recomendar siempre y demás, pero bueno, las decisiones lógicamente son otras muchas veces. Pero sinceramente en selección argentina las dos cosas tenían cosas muy buenas como de aprendizaje, ¿no? Para aportarnos. En selección uno ve el entrenamiento de todos los clubes del mundo, sinceramente, cómo entrenan todos, porque en definitiva uno recibe un reporte que no es solo de carga externa, sino vienen un montón de reportes, incluso Claro, hasta de ejercicios preventivos, vienen de todo tipo de recomendaciones, incluso gente que tiene que mejorar su condición física y te mandaban los intermitentes que hacían ellos, gente que venían
casi terminando sus recuperaciones de países europeos bueno, sus recuperaciones los últimos 5 días te los enviaban como era, bueno, terminando esta recuperación de, no sé, 15 de rodilla, y era de esta manera. Y entonces vos veías que lo hacían algunos de una forma, otros de otra, que los italianos tendían hacia algo, que los españoles tendían hacia lo otro, que países de Alemania de una forma, que de Inglaterra de otra forma. Entonces, está bueno porque uno se nutre Se mucho de aprende, todo, claro, si muchas cosas. bien uno no ve todo, porque sí hemos viajado, porque hemos viajado a ver y nos han comentado y hemos visto entrenamientos, y después uno intuye por lo que uno le mandan, pero bueno, sí, a lo mejor cierto feedback con determinados Claro, profes que nos hacen el aporte. Y la verdad, todo eso tenía de bueno y enriquecedor. Por tanto, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos un club donde nosotros necesitamos mantener esa condición física o desarrollarla según en la etapa que estemos y bueno, apuntar todos los cañones sobre eso. Y en selección, sin embargo, no deja de ser un mantenimiento o, entre comillas, muchas claro. veces, si es una copa larga, como nos pasó en Sí, Copas sí, América y Mundial, bueno, decir, estamos 2 meses entrenando, lógicamente que no es solamente un mantenimiento, sino necesitas de mantener eso en el tiempo. sí. Y eso fue el aporte, la verdad, muy lindo. Pero sinceramente las dos me parecieron muy interesantes desde el aporte que te realizan. Muy enriquecedor lo de la selección. Y después, bueno, uno en selección tiene que tener la apertura y la capacidad de decir, tal jugador entrena de determinada manera y hay tal vez 5 formas diferentes de entrenamiento que lo tenés que unir en una sola sesión. Eh, Todo donde un trabajo uno, eso, todo un desde trabajo. todo un trabajo, que a Claro, lo mejor desde lo físico es inicial, es un poco más sencillo, porque si, bueno, les brindo la posibilidad a estos jugadores de que si tienen que hacer sus preventivos tengan sus elementos, por lo tanto tengan el espacio dentro de un gimnasio, dentro de un campo con sus elementos, que si tienen que hacer algún trabajo desarrollador de la fuerza en un determinado día del match day, decir, bueno, vamos a tener por otro lado la posibilidad de que puedan desarrollarlo de esta manera con estos jugadores y otros tanto que hagan un mantenimiento, por ejemplo, de la fuerza. Y bueno, para todos es tal vez un trabajo distinto. Hay algunos que venían y decían, bueno, yo en el día -2, sí o sí, hacíamos este tipo de tarea. Y bueno, y teníamos que intentar cumplirle por la posibilidad de que ellos tengan ese estímulo. Y muy diferente a lo mejor a un equipo que uno ya tiene un concepto distinto de entrenamiento y dice, bueno, yo tengo una semana de trabajo como nos pasa acá en Everton, que gracias a Dios me pasó la primera vez en mi vida que me pasa un microciclo igual toda la claro, semana, claro. porque tuve 5 microciclos de jugar todos los sábados, entonces para mí fue bárbaro, decir, bueno, podemos desarrollar la fuerza, sí, podemos desarrollar la parte de esta, sí, ¿en qué momento? Bueno, uno a lo mejor inicialmente lo planifica por el lado de la organización a nivel de la periodización táctica un poco. Ajá. Eh, pero no lo realiza, uno no hace la periodización táctica en No, realidad. no, O no, sea, te entiendo. sería una falta de respeto, ¿no? Sí, Decir sí, yo, no. nosotros trabajamos con periodización táctica. No, en realidad el modo organizativo Una guía, parto una yo guía. de eso Claro. o partimos con el cuerpo técnico de ello. Por eso el día de fuerza va en ese determinado día, el día más de volúmenes va en el siguiente día, el día de velocidad en el siguiente día y así. Pero bueno, siempre tenemos nuestras diferencias y sinceramente el día de fuerza no es solo de cambio de dirección en el campo, sino el día de fuerza real y muchos pongo días de fuerza en el día -2, incluso en el día -3, pongo días de fuerza explosiva y bueno, lo hacemos, sí, claro, trabajamos la fuerza de verdad. Pero bueno, Bueno, es otra cosa, claro, acá tenés las diferencias, ¿no? Entrenar 3 días, a veces tenés doble competición semanal, acá tenés todo el microciclo, podés entrenar más, podés optimizar más. Este, exactamente. ¿Cómo ves la prevención de lesiones? Porque, a ver, hay un concepto que es trabajar la prevención de lesiones y otros sostienen que si trabajamos bien la fuerza, es como que de alguna manera también o sea, esa optimización de la fuerza estaría incluyendo en cierta forma la prevención. Digamos que también se puede ver desde el punto de vista individual, ¿no? Que eso sería otra cosa a lo mejor, ¿no? Para
digamos, A dividir un poco ver, los temas. Cristian, qué sé Es yo, amplio, es hay veces amplio. que yo escucho, sinceramente escucho hablar y uno, o sea, habla de sus experiencias y de lo que uno va aprendiendo. Y después escuchás todo lo demás que, bueno, esto es prevención y no se habla de prevención y cómo... No, a ver, prevención en realidad es todo, ¿no? Porque si el chico Exacto. se va Por a eso, dormir, el jugador se va a dormir temprano, es prevención. claro, el Que si entrenamiento come bien es invisible prevención. es Si prevención. hacemos fuerza es prevención, si corremos es prevención y si nos cuidamos en todo lo demás es prevención. Ahora, después, a qué apuntemos con un Claro, plan preventivo, exacto. Un bueno, plan es preventivo decir, es otra cosa. ¿a qué apuntamos con un plan correctivo también? Porque hay muchas cosas que yo puedo verlas o algún profe puede verlas como un déficit de un lado, ¿sí? Sí, Vamos a suponer, asimetrías, digamos, exactamente. Puedo ver, qué sé entre yo, comillas. algunas tipo, entre comillas, una Porque somos asimetría, porque asimétricos naturalmente. porque somos, bueno, acá con los profes lo discutíamos al principio, cuando llegué me decían, no, pero mirá las asimetrías que tenemos. No, sí, tenemos asimetrías porque somos asimétricos, porque si no, no tendríamos una pierna dominante, hay muchas Sí, cosas que, claro. entonces, Puede ser que somos si es muy asimétricos. notable, capaz que sí puede tener algún riesgo, pero normalmente somos asimétricos. Por eso uno le da la importancia a la evaluación que creo que se merece, porque yo las primeras 3 semanas le dije a determinados jugadores, ustedes hagan lo que venían haciendo y yo voy a empezar a aportarle cosas, porque creo que empezar a ver ciertas cosas hace a que yo pueda conocer, y si yo conozco que un jugador tiene X asimetría, pero las tiene hace 10 años, ¿por qué le voy a tratar de corregir esa asimetría? ¿Sí? Porque probablemente si yo le corrijo esa simetría va a tener otros problemas el jugador. Entonces, muchas veces es mejor conocer y empezar a ver ciertas cosas de cómo venían y por qué se producían y por qué, los por qué de un montón de cosas. Ahora, si tenemos sistemas o cosas patológicas que vos decís, Claro, bueno, eso acá sí. hay que corregirlo porque en definitiva este chico viene de una lesión, viene de otra, pasa esto, pasa lo otro. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y ahí corrijamos lo que creamos necesario. Corrijamos los déficits de fuerza, porque tenemos que tener unos niveles de fuerza X, ¿no? Porque si no, si tiene déficit de fuerza, bueno, tenemos mayor probabilidad de problemas. Ahora, no me desespero demasiado por esa Los asimetría, entre comillas, conceptos, ¿no? ¿no? Los conceptos es el Exactamente, tema. A veces nos confundimos con los conceptos. Por eso hablaba al exactamente, principio del tema del sentido común, ¿no? Es muy importante exactamente. eso. Y bueno, yo te digo, creo mucho más en la simplicidad de las cosas. A veces veo que hay muchas cosas, que cada vez más cosas, y al final es un lío, porque también el profe, el entrenador, tienen que estar frescos para la toma de decisiones. Y si te abrumás con tantas tecnologías, como decías vos, que cada vez hay más cosas y no alcanzamos, tenemos que poner 20 tipos en el cuerpo técnico para empezar a entender todo, Exacto, porque somos limitados en algún punto y hay que atender muchas cosas. Entonces creo que exacto, incluso el jugador a veces te pide lo simple, ¿no? Porque es más fácil también para la comunicación, ¿no? exacto. No, yo creo que uno tiene mucho que aprender del jugador, pero no porque el jugador tenga más experiencia que nosotros, sino porque el jugador va a lo que necesita prácticamente. Y muchas veces uno da demasiadas vueltas para las cosas, pero termina diciendo, pero mirá, yo al final lo que me pasa es esto, es esta Sí, situación. exacto. Eh, que después, bueno, el jugador tiene sus cosas, ¿no? Siempre el jugador de fútbol, hay veces que te dice algo para decirte otra cosa, ¿no? Bueno, ahí ya va la interpretación que tiene uno de las situaciones, pero muchas veces sucede que uno le busca vueltas por un montón de lados y tiene la cabeza perturbada por un montón de situaciones y de información que tiene en la cabeza, que quiere compartirle, que quiere llegar. Y en definitiva, el fútbol es mañana, es jugar ahora y le tenemos que solucionar ciertos problemas ahora. Y si no somos prácticos para utilizar esa información que nosotros tenemos, sea científica, lógicamente, que tiene que ser de la mano de la ciencia, pero la tengo que utilizar ahora. ¿Y cuál es la que Sí, me sirve claro. más? Bueno, creo que adecuarla es lo más importante. Sí, por eso está bueno cuando no estamos trabajando por ahí estudiar, ¿no? Porque cuando estamos trabajando no hay tiempo para poner a mirar papers o cosas, estudios. Exacto, Pierde exacto, totalmente el contexto, ¿no? Hay que ser mucho más rápido ahí, más certero con las exacto. decisiones, ¿no?
Este, Acá me dieron, mira, una validación ahora hace unos días de un estudio que hicieron acá dentro del club que bueno, toman como la activación por medio de la fuerza, ¿no? Entre comillas, y el estudio, o sea, que hace una demostración de los por qué, los beneficios, y la verdad lo tengo, o sea, si bien uno ha leído mucho de eso, pero bueno, quería leer específico el que hicieron acá, porque lógicamente es una población diferente a la que uno ha leído en algún momento, y bueno, pero todavía la tengo ahí, no la pude tomar. claro, 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 es que ese es el tema, que a veces el tiempo, a veces no, siempre, se hace bastante limitado, ¿no? Sí, sí. Este, si tuvieras que decir cuáles fueron las claves del campeonato del mundo, más allá de los jugadores, por supuesto, nombrando los jugadores que ya sabemos, por supuesto, pero a nivel de la organización de ustedes como cuerpo técnico, la preparación física, es decir, el sentido, porque viste que a veces en los mundiales los jugadores a veces llegan cansados, se lo vio muy bien al equipo en este sentido. Mira, la clave para mí general, y no lo puedo decir, la verdad me siento, no sé, o sea, como algo que no debo decir, pero es mi sensación particular, creo que es la capacidad de percepción y de interpretación de situaciones. Esa capacidad, y, Qué y bueno. no tiene un nombre de una persona, sino de alguien que comandaba y todos los que seguíamos atrás. Esa gran capacidad de percibir y actuar sobre situaciones que no dejan de ser de la vida diaria y del fútbol diario. Y, y ese conjunto de cosas profesionales o de cantidad de volumen de profesionales trabajando con un objetivo es la consecución final. Y desde lo físico, sinceramente, si bien son jugadores que vienen con lo suyo, creo que aportamos el mantenimiento de ese nivel, lo pudimos sostener y la clave en apuntar a una recuperación post partido de los jugadores fue clave desde el oficio. Ese es un punto determinante también en un campeonato de ese tipo, como la Copa América también, la recuperación. ¿Nos podés decir un poquito ahí cómo lo llevaron, o Mira, sea, a nivel nutricional, mira, a nivel de todo lo que hacían para recuperar? mira, hay cosas muy, muy conocidas que utilizamos y las tratamos de simplificar. Eh, pero bueno, sí le dimos todas las herramientas de recuperación en post partido. Principalmente creo que estaban apuntadas al estrés psicológico que tenían cada uno de los encuentros y eso hacía a que el jugador se encuentre más fresco de la cabeza y no se sienta a lo mejor tan presionado con ciertas cosas. Eso como primera medida. Y como segunda medida, netamente desde lo físico, por decir, bueno, una recuperación física, nosotros lo juntamos siempre con que había que cumplir determinados puntajes, era una orientación, no era una obligación. Que bueno, lo escuché de muchos, lo escuchamos, wow, todos, ¿no? Pero de muchos colegas y de muchos estudios lo leímos. Le pusimos un puntaje nosotros, lo que creíamos necesario, lo que teníamos a disposición para trabajar. Eh, y ese puntaje se debería cumplir por cada uno de los jugadores en la medida que cada uno tenga la tolerancia sin presión. Y creo que se cumplió bien, se cumplió muy bien. Cada uno sabía, lo tenía en pantallas, en el gimnasio, lo tenían en los celulares, lo tenían en distintos lugares ¿A qué te para referías aquellos. específicamente? ¿Alguna evaluación con Encoder o algo así? ¿O no? No, 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 Varias no cosas. tenían, no tenían específicamente cumplir determinados puntos para la recuperación. Es decir, bueno, en Ajá, ok. bicicleta, en hielo, en masajes, Ah, en, perfecto, en- perfecto. en la recuperación post partido. Ese Bien. puntaje tenía una sumatoria que le habíamos puesto, habíamos adaptado un poco nosotros todo el tipo este de estudios específicos que hay sobre ello, pero bueno, adaptamos un poco a las necesidades que nosotros teníamos
y en base a eso se realizaba la recuperación, incluso con trabajo de fuerza post partido en el tren superior. Eh, pero bueno, había, ya te digo, la población, había a nivel jugadores bastante heterogénea, Claro. entonces había algunos que les cerraba mucho más una actividad, a otros les cerraba otra, entonces tenían la posibilidad de elegir con tal de que se cumplan el protocolo de recuperación, después ellos podían elegir una variante de 7 o de 10 ejercicios o de tareas que tenían para hacer, que Y ese bueno, involucraba protocolo, también la... perdón, ¿Cómo? ¿ese protocolo lo hacían después inmediatamente del partido o al día, o No, algunas no. cosas y otras al día siguiente? Algunas, lo inmediato post partido sí eh, solo se sumergían en agua fría, la mayoría, no todos, y sí había algunas sesiones de masaje, pero se realizaba al otro día, Al otro día. o Perfecto. en lo posible por la mañana, se Claro. hacían sí la parte más médica, de atención médica, y después se hacía una sesión por la tarde donde hacían la recuperación completa. Generalmente se les daba, hay veces que hemos dado libre incluso también, post partido hemos dado algún día libre, donde preferimos que se liberen un poco de la cabeza. Claro, claro. Eh, se decidió, se decidió, no me acuerdo bien, pero creo que después del primer partido que fue tan bravo, después de que pasó un poco, trajimos a las familias inmediatamente, esto para ver el concepto, que el concepto no Sí, no, está más claro. personal Está claro. y más anímico, ¿no? Que enseguida recurrir un poco a que sea la recuperación psicológica, sea lo más importante y anímica, ¿no? Sea lo más importante. Y bueno, creo Fundamental, que sí, sí. eso, la parte anímica resultó muy positiva. Sí, se vio que era un equipo muy unido, ¿no? Muy, muy compenetrado con el objetivo y realmente, bueno, se logró conseguirlo. Yo creo Bueno, que, a ver, acá hay, Cristian, siempre hablamos con unos colegas, amigos, muchas sí, veces que se dedican también al fútbol, de los costos-beneficios, porque a lo mejor el fútbol es diferente a otros deportes. exactamente. El jugador viene con cierta intención de cosas o ciertas ideas, y muchas veces cuando uno intenta por presión, intenta inculcarle ciertas cosas, cuando no hay esa comprensión o esa interpretación de lo que uno quiere o a lo que quiere llegar, Por ahí es en peor, claro. definitiva produce los efectos contrarios. Exacto. Es decir, ¿cuál es el costo-beneficio de decir, para mí es tan importante esto si para el jugador en definitiva no lo está haciendo y lo está haciendo forzado y encima, por otro lado, está maldiciendo? Realmente no me sirve, no me sirve. Es el bienestar del Entonces, jugador la prioridad, ¿verdad? Y no imponer una metodología o una manera de trabajar. exactamente. Por eso te decía al principio, decir, cuál es la interpretación de lo que se necesita dentro del grupo, lo que necesita individualmente cada uno y hacia el objetivo donde vamos, ¿no? Que equilibrar un poco esa balanza y después sí poner de lo nuestro, ¿no? Lógicamente, Cristian, no es solamente atajar, ¿no? Acá No, es no, cuestión lógico. de capacitar, ¿no? Al jugador en este caso y incluso a nuestros compañeros de decir, bueno, capacitémonos para ir hacia ese objetivo desde aquí, ¿no? Y vamos a crecer, creo que todos, si sabemos para qué sirve primero los que lo aplicamos y después se lo transmitir, cómo transmitírselo al jugador y cómo lo internaliza, ¿no? Porque si no lo interpreta, no, creo que no sirve para nada. Yo creo que es esa toma de conciencia tan importante, ¿no? Que hay, que baja desde un liderazgo del cuerpo técnico, básicamente, y también de los líderes que están dentro del equipo, que hay muchos jugadores que son más líderes que otros. Yo vengo trabajando todo un área de liderazgo, de capacitaciones para profe, entrenadores, pero también de manera individual para jugadores, porque yo creo que eso si de jóvenes ya lo trabajan bien, son conscientes, seguramente se puede mejorar mucho, ¿no? Y esto del sentido común, que es tan importante, son cosas que por ahí no están, pero también se pueden potenciar, ¿no? Porque sobre todo al nivel ya que estamos hablando son
figuras top, pero por ahí en la formación también es interesante, ¿no? Este, para luego llegar ya más armadito a los niveles altos, ¿no? No sé qué pensás. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ese encierro que produce al deportista muchas veces le sucede porque le han pasado cosas a lo largo de su carrera, ¿no? Claro, Desde seguro. joven hasta más grande, donde en determinados lugares no hay una progresión o no hay una cohesión de decir, bueno, la formación es de esta manera, ¿no? Y tiene sus pasos y no se lo educa solamente desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, sino se lo educa integralmente al jugador para que llegue, ¿no? A algo, a un fin. Y en definitiva, pasa por muchos baches el jugador y por muchas situaciones donde empieza a formar su personalidad y empieza a formar su interpretación de las cosas y dice, bueno, este me puede hacer mal, este me puede hacer bien, esto me puede servir, esto Claro, no, sí, sí, sí. para mi objetivo momentáneo, ¿no? Que es mañana. Y hay veces que hay que pensar en el mañana porque todos estamos dentro del fútbol, dentro del mañana, pero por otro lado, tenemos que pensar bastante a futuro porque si nos quedamos solo con eso, estamos mal, no vamos a tener ninguna programación ni ninguna especificación de nada. Y bueno, eso es lo más importante, a lo mejor, de que el jugador viene a lo mejor castigado por un montón de situaciones donde le dijeron, donde le hicieron, donde, de creencias incluso, no tiene nada que ver con los científicos, son creencias, Sí, sí, sí. y nosotros tenemos que luchar para desestructurar esas creencias muchas veces y decir, bueno, fíjate que hay que ir por acá, o sería conveniente que por acá, por esto, por esto, por esto, ¿no? Estamos siempre Claro. del lado de la ciencia, no del lado de la creencia. Exactamente. Y cuando al jugador le das un fundamento, ¿no? Por ejemplo, con datos científicos, datos de GPS, unos datos de algún estudio, el jugador ya comienza también a entender más, porque es lógico que el jugador no es el experto que estudia todas estas cosas. Por eso, para eso Exacto. estamos nosotros, los referentes del cuerpo técnico, para ayudarlo al jugador a entender los por qué. Porque a mí me ha pasado siempre que cuando el jugador te entiende el por qué, luego lo hace con más ganas y pone más voluntad y te pregunta, se motiva, se entusiasma, ¿no? Porque va entendiendo los fundamentos. Exacto. Y sabes que, bueno, hay situaciones que me han pasado de yo creer que estaba explicando el porqué y el jugador no me está entendiendo. Y yo pasar, te digo, más de semanas enviándole un reporte o enviándole un determinado concepto con un léxico, eh, y me daba cuenta que un día sinceró, el jugador me dice, mira, profe, no te entiendo una mierda lo que está pasando. Sinceramente, no, explícamelo. Entonces ahí Claro, me di cuenta que uno a lo mejor quiere comunicar y comunicarle ciertas cosas para que, bueno, pero el jugador sigue pensando de otra manera y si no hay esa fluidez de lo que está sucediendo diariamente, bueno, es hasta que el fútbol al final es tan dinámico que cuando uno termina de enseñar algo o termina de enseñar una forma y convenciendo de una determinada forma ya te está yendo, ya ¿no? Pero, pasó. pero bueno, Sí, pero sí, es que sí. claro, ya pasó el momento. Pero bueno, lo importante es, creo que seguir haciéndolo, porque así como lo es uno, va a venir otro que va a ser igual, mejor, o quien sea, y le va a aportar algo diferente, y se va a ir nutriendo el jugador en definitiva de ello. Claro, ahí la comunicación es determinante. En el liderazgo de grupos es uno de los puntos más importantes, sobre todo porque, claro, el mensaje es una cosa, pero después está cómo lo digo, cómo le llega al otro, qué entendió el otro, ¿sí? Hay tantas variables ahí en Exacto, el mensaje exacto. que bueno, que es un tema también que se trabaja mucho en las capacitaciones que nosotros damos también. Es Rodrigo, que, Cristian, sí, uno cree que al otro siempre le llegan las cosas como uno las piensa, claro, claro, pero sí, al otro totalmente. le llegan como le llega al otro y con los conceptos que Se tiene el dice, otro claro, permanentemente. y ahí dijiste vos los juicios, no las creencias, pero se dice también que tenemos que hablar como extranjeros, ¿no? Como si fuéramos extranjeros. Viste que vos a un extranjero le decís, le hablás despacio, pausado, y le decís, ¿me entendiste bien? ¿Me querés Sí, hacer sí, alguna pregunta? ¿Querés que te lo repita? Es decir, sí, sí. porque cuando hay un grupo hay muchas energías ahí que entienden las cosas de diferentes maneras. Entonces, uno tiene que asegurarse, sobre todo el que baja la información, ¿no? Pero bueno, sabemos que es todo un trabajo, es todo un trabajo. Sí. Bueno, nos pasa que cuando comentamos un ejercicio y explicamos
y decir, ¿entendieron? Y algunos se quedan callados, otros dicen que sí, y te das Claro, vuelta y un compañero se están preguntando entre sí cómo tenían que claro. hacer. Y bueno, quiere decir que no lo entendieron y uno lo da por sabido que si se quedaron callados fue que sí. Claro, porque también muchas personas son más visuales que auditivas, entonces si lo ven una vez ya inmediatamente lo interpretan, ¿no? Sí, sí. Este, por eso tenemos ahí de parte de la programación neurolingüística, nos dice que los inputs son visual, auditivo, kinestésico, entonces hay muchas personalidades que te lo interpretan diferente, ¿no? Así que es Mirá, todo una eh, gestión ahí que en, hay que hacer. siguiendo con esto, Cristian, sabes que bueno, yo un tiempito, a ver, de todo lo que es educación física y demás, he trabajado, pero nunca me había dedicado a toda la parte de colonia, de vacaciones y demás. Y estuve en una gestión donde yo soy de La Plata, donde tuve que coordinar un poco todo eso, pero no conocía demasiado la actividad en sí, yo tenía que coordinarlo. Y me puse a mirar a los profes y digo, el liderazgo que tienen, la llegada que tienen a los chicos, y o sea, Notable. eran actividades y cosas que los chicos no se olvidaban más. Se iban cantando las canciones, se iban hablando de lo que habían hecho, iban entusiasmados. Yo digo, si nosotros tuviéramos como profe de entrenamiento y de rendimiento la capacidad de transmitir esa misma pasión, esa misma interpretación para comunicar todo lo que tienen estos chicos de esa manera, sería genial. Y saqué, de hecho, cosas de ellos un montón, todo lo que pude, ¿no? Todo lo que uno puede recibir. Pero la verdad es admirable muchas veces la capacidad que tienen ciertos profes de poder transmitir, ¿no? Bueno, eso en la carrera se enseña en muchas materias, pedagogía, didáctica, psicología mismo, que la tenemos casi todos los años. Por eso después Bueno, hablamos pero mucho del aspecto volitivo también, del liderazgo deportivo, que es nuestro métier porque estamos formados en eso toda la carrera. Pero es notable lo que tal decís vos cual, de manejo de chicos, ¿no? Que todos de chicos nos acordamos de algún profe de educación física que nos hacía divertirnos más o aprender más cosas, ¿no? tal cual. Porque era como el ídolo del colegio, el profe de educación física. Tal cual, tal cual, tal cual. Así Bueno, que bueno. en eso estamos. Bueno, Rodrigo, ha sido un gusto enorme. Tengo muchas cosas más para preguntarte, pero no quiero, sé que estás ocupado y te agradezco mucho el tiempo. Y No, bueno, por favor. realmente muy contento de que hayas participado, ¿eh? Y bueno, en algún momento por ahí hacemos otra. ¿Quién te dice? Si tenés tiempo, ¿qué es Sí, sí, lo no que hay falta problema, siempre? no hay problema. Lo que sirva y sobre todo para comunicar, siempre estamos con la posibilidad de hacerlo y uno contento porque siempre charlar entre profes es algo lindo y siempre es enriquecedor. Bueno, te agradezco que tomaste un día, me dijiste algo de una diapositiva mía o no sé qué para explicar algo de un GPS, te lo súper agradezco. Que no eres mío, No, eso no, no es sí, mío. bueno, Lo había eso dicho sí yo, pero tampoco es mío. lo hablamos antes, sí, no, pero bueno, yo le pongo, a lo mejor mal, pero le pongo tu nombre abajo porque siempre me es didáctico sobre todo para explicarle a la gente que no entiende bien de cómo mirar una carga externa y demás, y qué mirar en determinados momentos, y la verdad me pareció muy didáctico. Entonces, bueno, Bueno, te lo tomé ahí. te lo súper agradezco. Te lo súper agradezco. Un No, por abrazo favor. grande, Rodrigo. Gracias. Abrazo, Cristian, que andes bien. Nos vemos.